Bueno, buenas tardes a todos. Me voy a presentar, seguramente muchos de ustedes no me conocen, soy el arquitecto Roberto Amet, soy secretario académico de la facultad y tenía un interés especial en participar, por lo menos como presentador de esta charla, porque me parece que el tema del cual trata esta charla es un tema que tiene una trascendencia muy grande en todo lo que es la actividad académica y también en todo lo que pasa en el país. No sé si ustedes saben, pero la institución, la Facultad de Arquitectura, luego del protocolo que aprueba el Consejo Superior en diciembre de 2015, en el año 2017, adopta el protocolo aprobado por el Consejo Superior y lo hace propio y abre una unidad de coordinación de unidad de género en nuestra facultad, que está a cargo de la diseñadora gráfica Griselda Fressler. A mí me parece que es uno de los temas importantes poner en evidencia y poner de manifiesto la problemática que significa para la sociedad en general y para la sociedad, la comunidad académica de la FADU, lo que significa la violencia, la discriminación por cualquier razón que sea o la violencia por cualquier motivo que sea. Y nos parece que es altamente positivo que este seminario y que todos ustedes se pongan al tanto y estén al corriente de cuáles son las normas y cuáles son las políticas que tiene la facultad y cuáles son las acciones de difusión y de conductas a los cuales la política de este gobierno de la facultad alienta. La voy a presentar a Griselda. Griselda es diseñadora gráfica de esta facultad, FADU-UBA. Independientemente, porque me parece que en este tema no voy a nombrar sus títulos como profesora, sino que lo que me parece que es pertinente es que es titular del CAP en diseño, teoría feminista y estudios de género. Es coordinadora de la unidad de género de la Secretaría General de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Es referente por nuestra facultad en el protocolo de intervención institucional ante las denuncias de unidad de género, acoso sexual, discriminación de género en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Es integrante del RUGE, que es la Red Universitaria de Género, referente suplente por la UBA en el Consejo Interuniversitario Nacional, docente de los recursos para docentes de la UBA sobre temática de género, dictado por la Secretaría Académica de la Universidad de Buenos Aires, y que capacitadora del Observatorio de Género y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigido por la doctora Diana Mafía. Por último, les quiero agradecer su presencia. Me parece que la Secretaría Académica ha tenido esta iniciativa de hacer estas jornadas de formación docente porque entendemos que en el ámbito y en el marco de una universidad que está bastante castigada desde el exterior por muchos motivos, independientemente del problema de los salarios, las cargas horarias, etcétera, 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 la facultad, no obstante esas inconvenientes y esos problemas que tiene, puede, con todos sus recursos humanos, que son, les diría, infinitos, devolver o gratificar a los docentes de esta facultad de otras maneras que no tienen que ver con lo económico, que en definitiva supongo que es lo que todos esperan, pero es quizás lo que no podemos por falta de recursos. Así que, bueno, le dejo la palabra a Griselda, les agradezco a todos por venir, les agradezco que haya mujeres y que haya hombres participando, casi les diría en igual cantidad de este seminario, y le cedo la palabra a Griselda. Bueno.
Bueno, un minuto, quédate para agradecer. Quiero agradecer personalmente al secretario académico porque él fue quien desde el inicio de este año ha puesto puntual interés en generar una política de difusión al interior de la comunidad académica para que este tema llegue a todos los lugares necesarios dentro de su alcance. Así que muchas gracias y gracias por este espacio para la charla. Bueno, hacemos cambio de lugar. Bueno, gracias por venir. La verdad que es como un lujo poder tener un espacio para, así cara a cara, para poder charlar y difundir el trabajo que estamos haciendo, pero básicamente el protocolo. Nosotros desde que empezamos estamos tratando de implementar diferentes vías de difusión para que sea el cuerpo docente quien se ponga la camiseta de esta herramienta y pueda difundirla. Así que por eso me parece que está buenísimo tener este espacio para el intercambio. La idea, esto no es un seminario, es una charla informativa. Mi idea es ocupar alrededor de una hora dándoles información acerca de estas cuestiones y después dejar un espacio, porque me imagino que deben tener dudas, preguntas, consultas, anécdotas. Así que vamos a organizarlo de esa manera, si les parece bien. Bueno. En principio quería contarles cómo surge el protocolo. Porque el protocolo surge mucho antes de que surja la unidad de género y es interesante ver cómo se van dando estos procesos al interior de la Universidad de Buenos Aires como institución en general y luego, en particular, la facultad o cada unidad académica, ¿no? En esto de lo de la autonomía, ¿no? de las unidades académicas y cómo adoptan algunas de las resoluciones que dicta Consejo Superior o que se regulan desde el rectorado. Porque me parece que es una dinámica interesante también para después poder elaborar lecturas acerca de cómo al interior de la facultad también se manejan algunas situaciones. Bueno, entonces la pregunta es cómo llegamos al protocolo, digamos, cómo llega la UBA en realidad al protocolo. Y básicamente esto viene impulsado sobre todas las cosas por el claustro estudiantil del Consejo Superior y durante un año, estamos hablando de 2015, en 2015 se trabaja en la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior para elaborar este protocolo. Se consulta con bastantes especialistas y se elabora este texto que, como todo texto, tiene múltiples lecturas y también contradicciones, algunas fallas, algunos problemas, ¿no? Pero justamente lo interesante es que se logra llegar, ¿sí?, a un texto que se convierte en una resolución, que es la resolución 4043 del 2015, y lo que se decide con este protocolo es que sea un protocolo que esté bajo la dirección de Derechos Humanos de la UBA, ¿sí?, entendiendo que esto se encuadra dentro de la defensa de los derechos humanos, así como lo hacen todas las regulaciones internacionales respecto a estos temas,
pero se le nombra y se le da una especificidad a la problemática. En ese sentido es interesante primero ver en dónde se encuadra, ¿no? Digo, ya eso tiene una lectura posible. A partir de ahí, lo que se define es que cada unidad académica tiene que tener un referente por este protocolo. Y en esto de la autonomía universitaria de cada unidad académica, es de cada unidad académica es responsabilidad de cada unidad académica definir cuál va a ser la modalidad en la cual esa persona referente del protocolo va a trabajar. Ahora, después, más adelante, vamos a ver puntualmente algunas cuestiones, objetivos y las modalidades específicas y lo que pretende y pide el protocolo, pero quería como hacer la introducción más general. Yo estoy hablando de diciembre del 2015 y fíjense que en realidad a mí me llaman por primera vez en febrero del 2000. En realidad yo tengo un llamado en diciembre del 2016 y los diciembres son difíciles para responder llamados, así que bueno, todo termina en una reunión a principios de 2017. Pero lo que quiero decir con esto es que fíjense en esto de las modalidades, cómo hubo un tiempo, y es un tiempo interesante para ver cómo socialmente también hubo un contexto que presionó para que esto efectivamente cada unidad académica empezara a adoptarlo. Y esto no fue, digamos, por ósmosis, o sea, justamente hubo muchos sectores, ¿sí? No solo estudiantil, sino digamos, varias áreas, ¿sí? de cada unidad académica que presionó y presiona para que esto se implemente en cada unidad académica. Hay unidades académicas que recién este año han nombrado a un referente, con lo cual estamos recién, digamos, a principios de 2018 podemos decir que todas las unidades académicas de la UBA tienen un referente por el protocolo. Bueno, y esta Dirección de Derechos Humanos de la UBA lo que tiene a cargo justamente es la implementación del protocolo, y lo que hacen es tener, digamos, dos vías generales. Una es reuniones mensuales con todos nosotros, los referentes de cada unidad académica. En esas reuniones mensuales se discuten algunas cuestiones de aplicación del protocolo, se discuten casos, por supuesto manteniendo la confidencialidad, pero digamos, se discute a modo de casos tipo. Se hacen capacitaciones con diferentes instituciones. Hemos tenido, por ejemplo, capacitaciones desde una perspectiva más jurídica, desde una perspectiva más psicológica, bueno, también todo lo que tiene que ver con aspectos más administrativos. Y estas reuniones se vienen haciendo regularmente, todo 2017 ocurrieron y bueno, ya también lo que llevamos de 2018. Entonces, por un lado está esa coordinación que tiene a cargo la Dirección de Derechos Humanos. Su directora es la doctora Valeria Tuz. Y por el otro, esta dirección también lo que encomienda de alguna manera a Consejo Superior es que defina un lema de una campaña y se hace cargo de alguna manera de instalar el tema a través de una campaña de difusión. Esa campaña de difusión se discute en el Consejo Superior, se discute cómo se va a llamar, etcétera, etcétera, y termina llamándose, digamos, quiero aclarar con esto además que la facultad, digamos, nuestra facultad no tiene que ver en esto, digamos, no tiene que ver en el diseño de esto, sino que es
Esto es una pieza, que es la que tienen todos ustedes en las carpetas, es una pieza que que es parte de la campaña de la Universidad de Buenos Aires para todas las unidades académicas, que se denomina La UBA Dice No, que también tiene una página web con el mismo nombre, en donde pueden encontrar mucha de la información de la que vamos a hablar hoy. Entonces, por un lado está todo lo que tiene que ver con la coordinación de los referentes y por el otro lo que tiene que ver con campaña de difusión, que lo que pretende básicamente es instalar el tema en las facultades. Después, al interior de cada unidad académica, bueno, como todo, es un mundo y es ahí donde entramos nosotros particularmente y es lo que después les voy a comentar un poquito de qué se trata. En principio, seguimos, digamos, vamos del inicio del protocolo, cómo surge, bajo quién está a cargo a nivel UBA y si yo tuviera que sintetizar qué es el protocolo, básicamente, lo que me parece que es interesante es pensar que el protocolo es una herramienta de acompañamiento a toda persona que se considere violentada en algún aspecto que tenga que ver con lo que refiere el protocolo, que es violencia de género o discriminación por orientación sexual. Eso es básicamente el protocolo, es una herramienta. Por eso para mí, y lo decía al principio, se lo decía al secretario académico, como toda herramienta es importante nosotros como comunidad, como docentes, qué mejor que poder brindarle herramientas a la compañera, al compañero, al estudiante. Entonces, me parece que en ese sentido es una responsabilidad poder tener conocimiento de que esta herramienta existe y que se puede echar mano de ella, digamos, ¿no? Es un poco de lo que se trata también el objetivo básico de esta charla. Otra de las cuestiones que es interesante y que supongo que ahí van a surgir algunas preguntas que después podemos charlar, tiene que ver con que el protocolo es una instancia que no suple la normativa de la UBA, que es una instancia, una etapa inicial de acompañamiento y que en la medida que la denuncia tenga que tener una instancia administrativa, el protocolo lo que hace es acompañar, pero no interfiere en las actuaciones de los códigos y las regulaciones de la universidad. Un poco, me parece que también vale aclarar el contexto en el que surge el protocolo. Surge en el 2015, un año interesante de eclosión de algunas manifestaciones sociales que tienen que ver con estas temáticas. Y en realidad, a mí me parece, para las personas que por ahí trabajamos en estos temas hace varios años, yo empecé a trabajar con estos temas hace 15 años en esta facultad, con una profesora que dirigía mi trabajo y que me permitió dar un espacio en su materia para dar una charla sobre algunas cuestiones referidas a estos temas. Pero no, digamos, cuando uno empezaba a pensar en estos temas dentro de esta facultad, quizás eran temas novedosos, pero en realidad son temas que ya llevan larga data en la comunidad académica, quizás en otras áreas, más que en el campo de la arquitectura y los diseños. Sin embargo,
que las temáticas fueran tratadas en el marco de lo académico no significaba que se tradujeran después en las prácticas de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, lo interesante también de pensar el protocolo es que nos iguala a todas las unidades académicas en un mismo punto de partida, que es empezar a pensar en cómo nos relacionamos y nos vinculamos con el otro, ¿no? Básicamente de eso se trata. Y la base justamente conceptual del movimiento feminista y de las teorías de género que tienen que ver justamente con discutir las relaciones de poder, bueno, lo que hace justamente el protocolo es visibilizar esas relaciones de poder, desnaturalizar algunos estereotipos y tratar de poner una herramienta al servicio de desactivar algunos comportamientos que están a veces muy naturalizados. Y en esto decía, si uno piensa, bueno, hace unos años, a veces yo escucho, bueno, al final qué bueno, porque pensá que desde hace poquito, que desde el 2015, que el Ni Una Menos y mira allá, ¿no? Y entonces, las personas que por ahí trabajan esto sabemos que en realidad la lucha feminista, si se quiere llamar, o digamos, la pelea por los derechos igualitarios para las mujeres, para poder definir y circunscribir, por ejemplo, y darle especificidad a la violencia machista, tiene larga data, mucho más que el 2015, ¿sí? Estamos hablando de un siglo por lo menos, digamos. Entonces, digo, para focalizarlo en el ámbito de lo local, ¿no? De manera orgánica, digo, de la Argentina. Entonces, en ese sentido, la verdad es que no sé si es mucho o es poco, pero lo interesante es que a 100 años de la reforma universitaria, la verdad que es interesante observar que esto se empieza a implementar recién ahora. Pero viene, como les decía, acompañado o desprendido justamente de un contexto que tiene larga data y que se sitúa concretamente en algunos hitos, podríamos decir, que me parece que son importantes puntualizar y que de hecho los puntualiza la resolución que les mencioné, que es la resolución que ustedes pueden encontrar en la página de la FADU, ahora después les explico dónde encontrarla, de la unidad de género, y que nombra justamente como antecedente, o sea, separa en los hombros, ¿sí?, de algunas disposiciones y normativas internacionales y algunas regionales y algunas nacionales. Una es la CEDAW, otra es la Convención de Belén do Pará, que es la regional, y después podemos pensar también en leyes, digo, en términos del contexto, ¿no? En leyes nacionales como digo, pensando en términos de todo lo que tiene que ver con la violencia de género, la ley 26.485, que es justamente la ley nacional de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Pero también en términos de discriminación, porque eso es otro de los aspectos que el protocolo de alguna manera se ocupa y a veces queda invisibilizado solamente en cuestiones que tienen que ver con la violencia de género o la violencia hacia las mujeres, que tiene que ver con la cuestión de la discriminación, que a mí me interesa particularmente dar luz, echar luz sobre estas cuestiones, porque si no quedan a veces invisibilizadas con respecto al otro, al interior del protocolo y de la difusión que se hace del protocolo o del sentido común de lo que construye el texto del protocolo.
y que tiene que ver justamente con leyes como la Ley Nacional contra Actos Discriminatorios, que es la 23.592, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género. Es decir, tenemos un paraguas normativo en el que amparar este protocolo, o en todo caso entender cuál es el desprendimiento de este protocolo, ¿no? Y es al interior de estas normativas que podemos encontrar justamente los objetivos principales del protocolo. Es decir, no es un protocolo salido de un huevo, sino que es de la lectura de normativas previas. Y que básicamente lo que pregonan es la pedagogía de la igualdad y la erradicación de los estereotipos y de las diferentes violencias, porque cuando pensamos en violencia de género, y esto lo especifica, digamos, es interesante, sobre todo a partir de algunos enunciados que hemos escuchado últimamente en de parte de nuestros senadores, que tiene que ver con entender a las diferentes violencias de género y no solo pensar que la violencia de género es el marido cagando a palos a la mujer, digamos, ¿no? El ojo en compota, ¿no? Digamos, la idea estereotipada de la violencia. ¿Por qué? Porque si nosotros circunscribimos la violencia de género a esa foto, es una foto que rara vez podemos imaginar al interior de la comunidad académica. No la imaginamos en el aula, no podemos encontrar ahí un registro, no hacemos registro ahí, ¿no? Está como fuera. Entonces, si nosotros leemos justamente esta ley que yo les mencionaba, que es la Ley Nacional de Protección Integral de Violencia hacia las Mujeres, lo que observamos justamente es la diferenciación de las violencias y cómo hay diferentes modos, ¿sí?, de violentar en ese sentido. Entonces, ahí sí es que encontramos que en el ámbito de la universidad, en el ámbito de las relaciones laborales y en el ámbito de las relaciones académicas, esto está presente. No, es que la tengo, sí, no. Gracias. Gracias. Y otra de las cuestiones que es interesante también es pensar que en realidad, si lo pensamos en términos de nuestra comunidad, el objetivo principal, por lo menos para mí, es bajar los niveles de violencia en general, de cómo nos relacionamos y sobre todo en esto de pensar en cómo se construyen las relaciones de poder al interior de los talleres, ¿no? Lo que nosotros estamos observando, y lo vemos también en otras unidades académicas, es que hay abuso de poder, ¿sí? Hay abuso de poder en general, ¿sí? No circunscripto a lo que nosotros podamos ocuparnos en términos de aplicar el protocolo. Y de cómo se construyen esas relaciones, ¿no? Esos vínculos que no necesariamente tienen que tener formalmente la situación de, por ejemplo, un docente y una estudiante, sino que también son vínculos que se desarrollan entre pares, ¿sí? Vínculos donde se establecen estos abusos, ¿no? Entonces, la verdad es que si esto es también una herramienta para poder empezar a mirar también desde una perspectiva feminista que mira a los cuidados como algo a valorar, ¿sí? Esto de levantarse a darme agua porque me escuchó toser, es una manera feminista de funcionar en la vida
y que es la de cuidar al otro, pero no en los términos en los que históricamente se ha menospreciado, digamos, esta idea ¿de qué está hablando esta boluda? O sea, en la facultad de cuidar al otro. O sea, esto es la universidad pública, esto es, o sea, dale, hacete abajo, vení, ¿no? Digo, entonces, la idea es empezar a pensar en valorizar esos vínculos, porque acá todos nos paramos y hablamos de la universidad, de la igualdad, de del otro, no sé qué, de la libertad, de la democracia, de los valores de la universidad, y todos nos hablan, pero después al interior de nuestras cátedras, como docentes digo, en las relaciones de cómo nos relacionamos con nuestros equipos docentes, cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes, cómo nos encanta pararnos en la tarima, ¿sí? Digo, entonces, discutir y repensar el propio lugar en donde yo me ubico y cómo me vinculo con los otros es una buena manera de empezar, ¿no? Por supuesto que de los egos no se ocupa el protocolo, pero sí se ocupa de tratar de transmitir una cultura de bajar con la violencia en general, digamos. Y la violencia justamente no es solo tocarle el culo a alguien, pegarle a alguien. La violencia también se ejerce en esto de cómo me vinculo con los demás, cómo les hablo a los demás, cómo hago uso de mi lugar de poder, ¿sí? Y si hay algo de este protocolo que puede socavar eso, la verdad que me parece que sería interesante. Eso a modo, digamos, personal de cuál es como mi visión del objetivo general de donde yo me paro para trabajar estas cuestiones. Pero después, como referente del protocolo, yo tengo que también ajustarme a cuestiones que tienen que ver específicamente con de qué va este protocolo. Y en ese sentido, justamente, lo que el protocolo es una herramienta de acompañamiento, como les dije antes, y también es, digamos, nosotros desde la unidad de género somos responsables de establecer frente a si hubiera alguna situación de violencia o de discriminación, las medidas cautelares y protectivas para la persona que estuviera en esta situación, ¿no? Entonces, claramente, digamos, somos responsables de recomendar estas medidas psicofísicas con un equipo interdisciplinario. Y esa es otra de las cuestiones que es muy digamos, que se desprende históricamente de cómo se piensan desde el feminismo los equipos de trabajo, y es el tema de la interdisciplina. Cuando hablamos de interdisciplina y de un equipo interdisciplinario, por supuesto que considerando los recursos con los que se cuentan, digo, económicos, lo que es interesante es poder ver cómo se trabaja en cada unidad académica en función de lo que existe en cada unidad académica, ¿no? No vamos a, yo a veces digo, nosotros no vamos a montar una guardia 24 horas, porque no se trata de ese tipo de violencias, digamos. No hay, digamos, si vos tenés una urgencia de tipo, porque efectivamente te ocurrió una violencia en donde necesitaras una urgencia, digamos, o sea, lo que se hace es llamar a una ambulancia o a la policía, digamos, o sea, ¿no? En ese sentido, justamente lo que nosotros hicimos fue establecer un equipo, ahora sí, ya concretamente de la unidad de género, que tiene... Nosotros tenemos, estoy yo que soy la referente y está Chiara Careta, que está acá, que es la psicóloga de la unidad, que hace un par de años que trabaja en la facultad y que desde este año trabaja formalmente en la unidad como psicóloga. Pero nosotros tenemos un trabajo interdisciplinario también con el departamento médico, ¿sí? de
de la facultad y también con el departamento jurídico. Además de la asesoría jurídica que tenemos del departamento, tenemos la asesoría jurídica de los abogados penalistas de la Dirección de Derechos Humanos de Rectorado, de los cuales hacemos bastante uso, de hecho. Así que en ese sentido hemos podido conformar un equipo interdisciplinario. Nosotros, así sintéticamente, voy a hablar de, si no se leen, no importa, igual se los comento, de los objetivos del protocolo, porque nos va a dar como un interesante panorama de cuáles son, en todo caso, los objetivos que nosotros asumimos desde la unidad de género. Les contaba que, entonces, cuando en 2017 a mí me llaman para ver si me interesaba ser referente, y esto era básicamente porque yo me dedicaba a algunas cuestiones referidas a estos temas, lo que me pareció fundamental fue justamente, como a veces pasa en otras unidades académicas, que la referente no anduviera como suelta, así volando por la vida universitaria y que de última, si había alguna denuncia, bueno, se la llamaba y listo, sino crear una unidad o algo, ¿no? Yo ni sabía cómo llamarlo porque una dirección, una unidad, lo que fuera, para poder realmente hacerse cargo y asumir la responsabilidad de estos objetivos. Entonces, para asumir la responsabilidad de estos objetivos hubo que generar un espacio, ¿no? Que además después literalmente fuera un espacio también físico, porque nosotros cuando iniciamos no teníamos un espacio físico concreto. Bueno, el primer objetivo, que es el que un poco hablaba yo antes, tiene que ver justamente con garantizar una universidad libre de discriminación de cualquier tipo y de violencia, ¿no? Adoptar medidas de prevención tendientes a erradicar las acciones discriminatorias. Lo digo porque son objetivos del protocolo, son objetivos de la unidad de género, ¿no? Generar un ambiente de contención y de confianza para que las personas afectadas puedan denunciar su situación y activar respuestas inmediatas para su resolución. Poner a disposición de las personas afectadas el asesoramiento y la asistencia que puedan requerir. Llevar estadísticas y análisis sistemático de la problemática a fin de adoptar a futuro nuevas medidas de prevención y perfeccionar las existentes. Y promover acciones de sensibilización, difusión y formación sobre la problemática. Bueno, nosotros asumimos bastante seriamente estos objetivos. Son objetivos que están planteados y que son objetivos que ya aparecen en las convenciones internacionales y en las regionales también. Y básicamente lo que nosotros hicimos fue establecer diferenciar cuáles eran nuestras metas y nuestras prioridades. Por supuesto, nuestra prioridad número 1 era el acompañamiento a las personas que vinieran a entrevistarse y luego hicieran o no las denuncias correspondientes. Y por el otro está el tema de promover las acciones de sensibilización, difusión y formación. Para eso lo que se decidió fue hacer una comisión consultiva con las personas que estuvieran interesadas en participar de un programa de difusión de lo que era la unidad de género y de temáticas afines. Entonces se hizo una serie de actividades y se sigue haciendo, digamos, de ciclos, por ejemplo, de charlas. Nosotros hemos organizado este tipo de charlas también
para los no docentes, por ejemplo. Hemos trabajado con los estudiantes en diferentes instancias y esta comisión, que es una comisión solamente consultiva, no interfiere ni es parte ni participa de todo lo que tiene que ver con las denuncias, que justamente uno de los principios rectores tiene que ver, y esto es algo que me parece fundamental que quede claro, que tiene que ver con el respeto y la privacidad, ¿sí?, de las denuncias. Entonces, el protocolo tiene 4 principios rectores que son fundamentales. Uno es el asesoramiento gratuito. Esto se desprende de la Ley Nacional de Violencia hacia las Mujeres. Entonces, aquí en la unidad lo que encuentran es asesoría legal y contención psicológica de manera gratuita. Respeto y privacidad, no solo en cuanto al trato, sino también a lo que tiene que ver con la confidencialidad de todo lo que se hable en la entrevista, en las sucesivas entrevistas. Ahora después igual les voy a explicar específicamente qué pasa con ese tema luego cuando llega a una instancia jurídica. La no revictimización, esto es importante porque el protocolo evita tener que reiterar innecesariamente la información expresada al momento de hacer la consulta, así como la exposición pública de los datos personales. Para eso se trabajó justamente en las reuniones con referentes y se trabajó en rectorado para establecer las maneras al interior de la facultad para una vez que se inicie la denuncia, cómo hacer para que, por ejemplo, no vaya girando por todo el 4º piso una carpeta con un expediente con tu nombre y apellido, que lo lea todo el mundo, que va pasando, ¿no? Digamos. Bueno, para todo eso se estableció y hay una resolución ya de rectorado que ha sido dirigida a todas las mesas de entradas y a los departamentos jurídicos de todas las unidades académicas, donde se estipula un modo que tiene que ver con justamente mantener la privacidad de la persona que denuncia. Y con respecto al tema de la no revictimización en cuanto a reiterar innecesariamente la información, acá también hay otra cuestión que es fundamental y que tiene que ver con que aquello que se toma en un acta en la unidad de género como registro del relato de algo que sucediera, luego, si esto llegara a la instancia jurídica, lo que se hace es que se lleva ese acta y lo único que la persona tiene que hacer es leerla en el momento y decir sí, efectivamente esto es lo que yo dije, quiero corregir esto, no quiero poner esto, quiero agregar esto, firma y listo, digamos. No tiene que necesariamente por pasar a otra instancia administrativa volver a contar lo sucedido. Y después lo que tiene que ver con la prevención, que la verdad es que para nosotros lo importante en ese sentido tiene que ver con justamente desarrollar campañas de sensibilización, que se hable del tema. Es decir, para mí ya es un golazo haber propuesto una charla y que haya más de 20 personas, digamos. Quiero decir, que haya acá en la foto hoy, la foto es que hay una comunidad que por lo menos, al menos, yo no voy a ser, digamos, pecar de optimista, pero al menos siente curiosidad por el tema y de aquí no se van a ir desconociendo que en la facultad existe una unidad de género y que hay una herramienta, digamos. Después, las opiniones acerca de eso, de la modalidad y de otras cuestiones, digamos, por supuesto, corre por cada quien, pero por lo menos esto de asumir la responsabilidad de conocer que esto existe. Y esto, digamos, tiene que ver también con
nosotros llevamos registros de algunas cuestiones, hemos lanzado una encuesta, y en la encuesta que hemos lanzado, a ver, se los muestro ahora y después seguimos, pero en la encuesta que hemos lanzado, que es esta encuesta, ¿sí?, que es una encuesta anónima, en la que pueden acceder, y ahora después les explico, en el mismo sitio donde pueden acceder a la resolución. No voy a mostrarles el resultado de la encuesta todavía porque, bueno, está todavía en curso y queremos esperar un poco, pero un dato que a mí me parece que es interesante es que frente a la pregunta de si conoce que existe la unidad de género y que hay un protocolo, la mitad de la gente está contestando que sí y la mitad de la gente está contestando que no. De 1.200 respuestas, o sea, en una población de 30.000, primero que solamente 1.200 hayan respondido, para mí es un fracaso, porque nada, hay que ser exigente, digo. Y por el otro, que la mitad de esas personas, o sea, que haya alrededor de 600 personas que conocen que existe la unidad de género, la verdad que está bien, no quiere decir que solamente hay 600 personas, porque seguramente ustedes por ahí conocían que existía la unidad de género y no sé cuántas personas de ustedes contestaron la encuesta, digamos, pero la verdad es que es un gran desafío, digamos. El desafío es que esta esfera se pinte de azul, ¿sí? Porque después, digamos, hay un montón de herramientas, uno piensa un montón de herramientas que cuenta esta universidad que uno conoce, bueno, esta tiene que ser una que también todos conozcamos, ¿no? Entonces, volviendo un poco ahora a las cuestiones que marca el protocolo, porque ese es otro de los temas interesantes. Cuando uno abre este tipo de espacios, lo que empieza a ver justamente es que existen múltiples violencias y que muchas no podemos nosotros ocuparnos porque no encuadran dentro de lo que es el protocolo. Entonces, lo que nosotros hacemos, y por supuesto es nuestra responsabilidad, es que las derivamos a los lugares correspondientes, ¿no? Por ejemplo, un caso de violencia laboral, ¿no? Donde no hay ninguna situación que tenga que ver o con acoso sexual o con hechos de connotación sexista o discriminatoria, pero que claramente es una situación en la que hay una persona que está padeciendo y entonces, bueno, se hace la derivación correspondiente. De esos casos tenemos algunos. Y los tenemos también contabilizados, porque también es interesante, porque eso lo que empieza también a abrir es, bueno, a visibilizar otras problemáticas, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver específicamente con el protocolo y en donde se puede aplicar el protocolo y entonces sí se puede hacer un acompañamiento es en lo que tiene que ver con situaciones que contemplan expresamente acoso sexual y hechos de connotación sexista o discriminatoria, ¿sí? Algo que me parece que es interesante y que me parece que está bueno destacar es que dentro de lo que tiene que ver con los hechos de violencia sexual, de las situaciones que el protocolo contempla, no contempla las descritas en los términos del artículo 119 del Código Penal que tienen que ver con todo lo que es las penas por abuso sexual. Y esto que digamos que es bastante discutible y que a mí me parece que es sumamente interesante la discusión, lo que en realidad hace ver o echa luz es
un espíritu del protocolo que a mí me parece que es interesante y que yo defiendo bastante, pero que está siendo últimamente bastante discutido, y que es el espíritu no punitivista del protocolo. Es decir, no es esta una herramienta para penalizar a las personas, ¿sí?, sino que es una herramienta de acompañamiento a las personas que se sientan o que hayan vivido alguna situación de este tipo. Y esto, digo, es muy discutido porque muchas veces, y es muy discutido y se discute en muchas, digamos, esferas, ¿sí?, de lo que tiene que ver con la idea de quiénes son las personas que son, digamos, las que cometen este tipo de cuestiones. Hay como toda una idea de la construcción del monstruo, ¿no? Y en realidad a mí me parece, y eso es justamente lo que yo valoro del protocolo, es que pensándolo al interior de la facultad, la verdad es que lo que nosotros vemos es que en realidad sucede mucho más seguido de lo que imaginaríamos, mucho más digamos, y que esas personas que son las que cometen estas situaciones no están dentro del estereotipo de lo que denominaríamos lo monstruoso, ¿no? Y que en realidad tiene que ver justamente con la interiorización de prácticas, ¿sí?, que son muy complicadas, pero que, digamos, la idea es justamente poder destrabarlas y desnaturalizarlas. Por eso, para mí, el trabajo más interesante que nosotros hacemos en la unidad de género es todo el trabajo que se hace de seguimiento, que muchas veces no llega a sumarios de ningún tipo ni a ninguna instancia administrativa, sino que tiene que ver con sentarnos, ¿sí?, a conversar y a pensar qué onda con lo que acaba de pasar, qué es lo que pasa con esto, cómo podemos desarticularlo. Y muchas veces, y lo hemos hecho, y acá veo un montón de caras que me han ayudado a esto, digamos, a tratar de pensar en cómo sentarnos en una mesa común a discutir estas cuestiones y a desarticular estas operaciones. ¿Esto qué quiere decir? No estoy diciendo acá que yo voy a sentar entonces a la persona que se vio violentada con la persona que la violentó y a mediar y a que discutan y a que se amiguen, digamos, ¿no? Nada más lejos que eso, de ninguna manera eso es posible en ningún caso, sino justamente lo que hacemos es trabajar por separado para destrabar algunas situaciones, para aclarar algunas situaciones y también para informar, porque la voluntad de una denuncia y del inicio de un sumario, del inicio, digamos, de un expediente y de una denuncia formal, en realidad es propiedad de cada individuo, digamos, o sea, no necesitan pasar por la unidad de género para presentar una denuncia por mesa de entradas, digamos, o sea que en realidad básicamente de lo que se trata justamente es de ver qué se juega en eso que ocurrió y cómo puede destrabarse. Sobre todo también para no salir por los pasillos con los carpetazos y los expedientes y la cacería, digamos, o sea, la sobreactuación de situaciones que se pueden desarticular para poder construir comunidad, ¿no? Que me parece que es el objetivo final. Y entiendo que eso es muy discutido. Y me parece que ese es el borde interesante para pararse incómodamente a repensar todos los días cómo se trabaja, ¿no? Y ese es el desafío nuestro al interior de la unidad, pero también es un desafío como comunidad, la de repensarse, ¿no? Y ver cómo se construye un espíritu no punitivista, pero que pueda aplicar el protocolo cuando corresponde, ¿no? Y justamente hay instancias en las que se puede aplicar el protocolo cuando corresponde y lo hemos hecho. Entonces, ya me meto con el procedimiento. El primer contacto en general es a través del mail.
y si no lo fuera, se solicita que lo sea, porque esa es una manera de dejar un registro, ¿sí?, del momento en que esa consulta se hace. Lo que se hace es una consulta, no una denuncia, digamos. O sea, en principio empieza con una consulta. Para denominarlo denuncia, tenemos que, digamos, la persona que viene a consultar tiene que decidir hacer una denuncia, ¿no? Entonces, y cuando decide hacer una denuncia, decide también si la denuncia va a ser por la vía administrativa o lo que hacemos es iniciar un seguimiento. Un seguimiento que no implica que la persona inicie la vía administrativa, pero sí que a futuro pueda hacerla, ¿sí? Porque justamente lo que se hace es trabajar con esa persona para poder ver qué es lo que mejor, lo que la repararía. Porque en definitiva acá de lo que se trata es de acompañar y hacer la pregunta que es, ¿qué es lo que a vos te repararía? Nosotros tenemos un caso, por ejemplo, de una persona que había tenido, una estudiante que había tenido una situación con un profesor antes de que existiera la unidad de género, había hecho la denuncia administrativa, había ido se había hecho un expediente, se había citado al profesor, digamos, hizo todo antes de que existiera la unidad. Y la instancia había quedado en la nada porque era, yo digo que vos dijiste eso, yo digo que no lo dije, digamos, ¿no? Y cuando se crea la unidad de género, a los pocos meses nos escribe y nos cuenta y nos dice que se quiere acercar a hablar. Y la primera pregunta que le hacemos, que es la pregunta que en todo caso por ahí ni siquiera ella se había hecho, ¿no? Y que fue interesante cómo se construyó eso, fue, bueno, ¿qué es lo que a vos te repararía? Digamos, porque nada de todo ese proceso había dejado de hacerla sentir como se sentía y de haber sentido, digamos, la injusticia de toda la situación. Y ahí se hizo un trabajo con Secretaría Académica, con el subsecretario académico, se trabajó y fue muy interesante porque en definitiva lo que sucedió ahí fue que la intervención de la Secretaría Académica, hablando con el profesor titular, expresándole el repudio frente a esa situación y pidiéndole disculpas en nombre de la institución a la estudiante por lo que había sucedido y brindándole todo lo que fuera necesario para que ella pudiera seguir avanzando en cuanto a los espacios en los que se iba a seguir desempeñando, fue lo que terminó, digamos, o sea, ese proceso, digamos, donde no hubo una instancia de denuncia, porque de hecho ya la había habido y nada había, fue interesante para poder hacernos pensar a todos cuáles son las múltiples herramientas con las que contamos, que no están en ninguna letra de nada, digamos, pero que sin embargo el protocolo habilita y que está en lo que se refiere a lo que el protocolo denomina el seguimiento de los casos. Entonces, decía, se abre la consulta con un mail. Ese mail es un mail que solamente leo yo y la psicóloga, Chiara, nadie más. Luego de realizar, entonces ahí, si fuera necesario, a veces algunas cuestiones se destraban solamente por mail, porque a veces son dudas, consultas, ¿no? O derivaciones. Inclusive nosotros lo que tenemos es como toda una planilla de posibles derivaciones de múltiples temáticas. Imagínense todo lo que puede abarcar esta unidad, ¿no? Y bueno, luego de realizada la entrevista, digamos, se hace una entrevista y ahí se define cuáles son los pasos a seguir y la unidad no funciona como una fiscalía, no sale a investigar, lo que hace es acompañar a la persona que viene a hacer la denuncia. Entonces no avanzamos ni vamos por adelante de lo que la persona quiere. Lo que se le hace es ofrecerle e informarle
todos los recursos con los que cuenta, le aconsejamos en términos de con los recursos con los que cuenta, qué es lo que nos parece que podría ser interesante empezar a hacer. Le explicamos justamente que lo que define en ese momento no implica que ahí se cierre la cosa, sino que puede después volver a pensar y a reformular algunas cuestiones. Y se inicia el seguimiento de situación. Si se realizara una denuncia administrativa, en ese caso la unidad de género presenta un informe de riesgo en donde, como les decía anteriormente, se hacen las recomendaciones para que se tomen las medidas psicofísicas correspondientes para evitar las medidas cautelares, protectivas, o sea, para evitar la revictimización o alguna nueva situación. Y en función del momento en que se hace la denuncia administrativa, ahí se inicia un expediente y puede o no iniciarse un sumario. Lo que nosotros hacemos es aportar al expediente un informe de riesgo y punto. Nosotros no intercedemos en la decisión o en si se abre o no se abre un sumario. O sea, lo que nosotros hacemos es acompañar a esa persona. Por supuesto que si fuera una situación que la requiriera, tiene asesoramiento legal por afuera del departamento jurídico, como les mencionaba antes. De hecho, ya lo hemos hecho en varios casos. Y lo que hacemos también es, si la persona lo quisiera, la acompañamos al momento de presentarse en las instancias administrativas correspondientes. Concretamente, vamos físicamente con ella, nos sentamos y estamos al lado y la aconsejamos o estamos ahí para, digamos, lo que necesite. Tanto puede ser Kiara como yo. Y bueno, y esto que les decía, que si los hechos no encuadran en las previsiones del protocolo, se procede al archivo en términos de que nosotros no interferimos, ¿sí? Porque no nos corresponde, pero siempre hacemos la derivación correspondiente. Por eso muchas veces, bueno, y en esto de las derivaciones, esto es otra cosa que me parece interesante contar. Por ejemplo, nosotros tenemos un caso de una persona que en este momento está iniciando un proceso está, bueno, como en las instancias preliminares de lo que sería seguramente un cambio de identidad de género. Y lo que nosotros, digamos, ahí no había una denuncia, no es que venía a denunciar algo o venía a... y tampoco venía por una cuestión de discriminación, pero se acercó en realidad una docente de esta persona, primero para consultar si nosotros podíamos ayudar, porque veía que estaba un poco angustiada con algunas cuestiones medio... Digo ahí lo interesante de asumir como la responsabilidad desde el lado de la docencia de esta herramienta, ¿no? Y entonces finalmente esta persona vino, bueno, nos comentó algunas situaciones por las que estaba pasando y lo que nosotros hicimos, porque nosotros sí contamos sabemos de buenos profesionales, de buenas derivaciones, que no son, fíjate, googleá, o no, me parece, yo sé que en tal hospital, ¿no? Sino que cuando nosotros derivar significa que nosotros establecemos un contacto con la persona a la que vamos a derivar, le decimos que vamos a enviar a esa persona y en el caso particular en este caso en particular, fue un caso que nos pareció que requería de un acompañamiento concreto, con lo cual Kiara tomó la posta del acompañamiento y concretamente fue con esta persona la primera entrevista de un psiquiatra, etcétera, del Hospital Durán, que es con uno de los hospitales que trabajamos. Entonces,
Lo que quiero decir con esto es que, si bien eso escapa el protocolo, porque ahí no había ninguna denuncia, digamos, correspondiente, ojalá la unidad de género también sea un espacio de acompañamiento en ese sentido, ¿no? Bueno, para terminar, y así abro el espacio para las consultas o para los comentarios, que me parece que sería lo más rico de este encuentro, es mostrarles, igual les aclaro esto, esta información está en la página de la unidad. Hay un informe final de gestión del 2017 en donde está toda esta información, digo por las dudas, pero bueno, aquí lo que tenemos es la totalidad de las denuncias del 2017, que fueron, considerando además que no había demasiada difusión todavía, tuvimos 30 denuncias. De esas 30 denuncias fueron 26 mujeres y 4 varones. Yo quiero aclarar que el protocolo en realidad, respecto a lo que tiene que ver con violencia de género, en general está bastante condicionado a que las denunciantes sean mujeres, digamos. Sin embargo, nosotros hemos recibido estas denuncias y hemos hecho el seguimiento que correspondía, digamos, luego de evaluar cuáles eran las situaciones, pero aclaro, digamos, que en general las denuncias de hombres también pueden ser por discriminación por orientación sexual, ¿sí? Y no necesariamente por cuestiones que tienen que ver con la violencia, ¿sí? Entonces, bueno, los denunciados digamos, acá van a encontrar menos denunciados que denuncias, porque hay algunos que tienen la misma persona tiene varias denuncias, digamos, ¿no? Entonces, los denunciados, hombres 24, mujeres 1, ¿no? De otra identidad genérica, ninguno. Si lo pensamos en términos como de claustros, de los denunciantes fueron 5 docentes, no docentes 4 y 20 estudiantes. Y de los denunciados, docentes 10, no docentes 7 y estudiantes 12. El tipo de acoso de las denuncias fue por acoso sexual 4, por hechos de connotación sexista 24. Esto es prevalente en general en todas las unidades académicas. Lo que encontramos mayoritariamente son este tipo de denuncias que tienen que ver más con los hechos de connotación sexista más que los hechos de los hechos de acoso sexual. De todas maneras, yo quiero aclarar que si bien nosotros el protocolo no se aplica en el caso de lo que tiene que ver con el artículo 119, si esto ocurriese, nosotros, por supuesto, que hacemos el acompañamiento y la derivación correspondiente, y de hecho hemos brindado horas de asesoría de un abogado penalista a víctimas de abusos que sí entraban dentro del artículo 119, ¿no? Quiero decir, no es que se le cierra la puerta a nadie porque no entra dentro de la letra del protocolo, ¿no? Lo que no se puede hacer es iniciar un procedimiento al interior de la universidad, administrativo, etcétera, etcétera. Bueno, de esas denuncias, 24 fueron de seguimiento y solamente 6 pasaron a la vía administrativa, ¿sí? Es decir, que se generaron expedientes y en algunos casos también sumarios con sus respectivas consecuencias. Respecto a la modalidad, porque esa es otra de las innovaciones que tiene el protocolo, que tiene que ver con que
no necesariamente tiene que ser en el ámbito físico de la facultad. También puede ser, digamos, en esto de las relaciones laborales puede ser que suceda, no sé, en la casa de alguien porque son estudiantes que estaban haciendo una entrega, por ejemplo. Lamentablemente también tenemos en la casa de alguien porque hay un profesor que se le ocurre invitar a estudiantes a corregir en el living de su casa, y entonces se generan algunas situaciones que pueden ser leídas de manera más confusa, pero quiero decir, y también de manera virtual, digamos, o sea, porque hay mails que yo recibo, porque hay, ¿no? O sea, o vía telefónica, ¿sí? Mensajes, etcétera. Esto, entonces, nosotros lo que tuvimos fue que hubo un porcentaje mayor de cuestiones ocurridas con una modalidad que era personal, ¿sí? Tanto en el ámbito de la facultad como por fuera de la facultad, y también de manera virtual tuvimos. Y después tuvimos algunas derivaciones que no están dentro de las denuncias, ¿sí? Y que fueron algunas por hostigamiento laboral, otras tratamiento terapéutico, otras porque las derivamos a otras unidades académicas, porque el CBC tiene otro referente, bueno, etcétera. Después, esto, digo, no es, por ahora me parece que es muy poco material como para sacar una conclusión. Les pido que solamente lo vean justamente como para dar cuenta del trabajo que estamos realizando y que justamente seguimos un registro de ello para poder hacer una lectura cuando corresponda, llegado el caso, con un periodo más interesante para evaluar, pero digamos, hasta el momento, en el 2017, y con esas 30 denuncias, lo que también nosotros hicimos fue observar discriminar, digamos, por carreras, ¿no? Bueno, y en lo que lleva de 2018 tenemos 22 denuncias registradas, ¿sí? Bueno, con la información correspondiente también, donde en general lo que prevalece, y esto ocurre también en la mayoría de las unidades académicas, las denunciantes son mujeres. Bueno, lo que les quería explicar, antes de abrir las dudas y preguntas, lo que les quería es mostrar cómo pueden acceder a toda esta información y a leer el protocolo y a leer la resolución, que es cuando uno entra a la página de la facultad, en institución, si tipean así no les va a aparecer nada, pero digo, me parecía más fácil el camino, o sea, entras a la página, hay una parte que es institucional, tocas institucional y ahí te aparece unidad de género. Y ahí adentro está toda esta información que les estoy dando, y por supuesto acá está el teléfono, el mail para cualquier pregunta o información que necesiten. Y por otro lado, si no quisieran hablar directamente con nosotros, porque no sé, no les caemos bien o no sé, o lo que fuera, o porque creen que no sé qué, digamos, siempre está abierto el espacio de el rectorado, de la Dirección de Derechos Humanos del Rectorado, donde pueden ir directamente o hacer una denuncia, un comentario o la duda que tuvieran, ¿sí? Así que bueno, en principio eso es lo que quería transmitirles hoy, y bueno, abro este tiempo que nos queda para las dudas o consultas. Gracias por la pregunta. Sí. Primero, no sé si es el ámbito, y segundo, no leí el protocolo, por lo tanto hablo desde la ignorancia.
Pero vos recién mencionaste que los dos primeros objetivos, uno era el seguimiento y acompañamiento de aquel que sufrió una cuestión de género, y el segundo era una cierta prevención a través de generar un ambiente que no sea propicio a ese tipo de acciones. Entonces mi pregunta era no al seguimiento y todo lo que hablaste, que me parece valiosísimo, sino a contemplar una realidad concreta de nuestra facultad, que por una parte hay un componente en la clasificación que es subjetivo en la mayoría de las materias de todas las carreras, y por otra parte hay una instancia de corrección que generalmente se da particularmente un profesor con una alumna, y donde se dan cuestiones por una parte de abuso de autoridad en general, pero particularmente también es el lugar propicio para violencia de género. Entonces, más allá de los momentos de concientización que dijiste que es lo que está haciendo con relación al objetivo de generar un ambiente menos propicio a este tipo de cosas, quería saber si hay algún tipo de protocolo de ese tipo de cosas para las cátedras. Por ejemplo, hacer que en los finales de la parte oral haya una tercera persona siempre presente, que en las correcciones individuales también haya una tercera persona o algún tipo de cosas así, alguna normativa que contribuya a ese objetivo de evitar posibilidades y todo eso, y sobre todo cuando hablabas de que no estamos hablando de monstruos, sino que estamos hablando de cosas que se dan en determinados contextos y que no responden a ese Está buenísima la pregunta o el comentario que haces, porque en realidad de eso se trata justamente, o sea, de que en realidad hay muchas instancias que son permeables a este tipo de abusos, ¿no? Si lo pensamos, a mí me parece, y después de trabajar algún tiempo en esto, es que en realidad cualquier instancia y digamos, o en todo caso, lo digo al revés, hay muy pocos lugares en donde, sobre todo las mujeres y sobre todo las mujeres jóvenes, se encuentran libres y seguras y a salvo de algún tipo de abuso. Entonces, en realidad lo que tendríamos que pensar es en recomendaciones, no en normativas, ¿sí? En esto de poder pensar en recomendaciones que podemos hacer desde la unidad de género al interior de las dinámicas en el aula. Y me parece, y lo decía recién medio al pasar, pero una de las cuestiones que a mí me parece fundamental es la de poder pensar. Primero, circunscribir el ámbito, digamos, cuál es el vínculo, digamos, de los estudiantes y los docentes, ¿no? En términos de cuáles son esos límites, etcétera, etcétera. Y con esto muchas veces yo lo que digo es, acá no estamos hablando de deserotizar los talleres, porque nada más interesante que venir que buscar pareja en la facultad. Quiero decir, acá no estamos hablando de eso. Acá no estamos negando la posibilidad entre adultos, porque somos estudiantes, docentes, todos somos adultos, digamos, de que los talleres sean potenciales espacios de intercambio erótico, amoroso, sexual, lo que fuera. Acá de lo que estamos hablando es de abuso, ¿sí? De poder. Acá de lo que estamos hablando es de comportamientos sistemáticos, de lo que yo denomino no un docente enamoradizo, sino un docente que encuentra cuatrimestre tras cuatrimestre una pecera en donde pescar, digamos, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. Y eso no se da en algún monstruo que está al acecho esperando su presa. Se da digamos, en todos los ámbitos y de maneras muy sutiles, digamos.
Y la punta, digamos, culmina, sería, digamos, eso termina como exagerado en un abuso sexual. Pero en realidad se da también en los intercambios que tienen que ver con comentarios respecto, por ejemplo, a la apariencia física de la estudiante o cómo se vino vestida hoy. Y lo que está empezando a pasar, y que es muy interesante en esto que vos decías de cómo se da la dinámica en el taller, es que muchas estudiantes están empezando a poner freno a esto. Cuando yo cursaba hace 20 años en el CBC, yo me acuerdo de muchas situaciones que eran como muy interesantes. Sobre todo me acuerdo, tengo como particular recuerdo de un profesor de proyectual del CBC que yo tenía, que era muy interesante. A mí lo que me llamaba mucho la atención, yo venía como de un colegio bastante, digamos, como contestatario, pero había como muchas niñas muy, a la mañana, tradicionales y calladas y bastante, que era impresionante cómo naturalizaban algunos comentarios concretos respecto a su apariencia, cómo se habían venido vestidas, etcétera, etcétera. Eso está dejando de pasar. Quiero decir, está dejando de pasar que las estudiantes escuchan eso y no hacen nada. No sé si está dejando de pasar lo otro, pero en la medida en que las estudiantes están visibilizando eso como una molestia, los docentes empiezan a dejar de hacerlo. Si por convicción o por cagazo, no lo sé, pero no importa. En definitiva, detenemos ese tipo de vínculos. Entonces, eso que vos sugerías, como por ejemplo, cuando yo me voy a hacer una revisación ginecológica, todas estas cosas se van a grabar, bueno. Estoy pensando cómo decirlo. Cuando yo me voy a hacer, sí, bueno, una revisación ginecológica, digamos, cuando te tenés que hacer un estudio, ¿no? Cuando vas con el profesional o la profesional que vos elegiste, que sea tu médico o lo que sea. Cuando yo me voy a hacer un estudio, un centro de análisis, una ecografía transvaginal, por ejemplo, en general hay bastantes técnicos varones. Cuando yo veo que esa es la situación, yo solicito que haya otra persona presente en el momento de hacerme el estudio, digamos, ¿no? Algo que en realidad debería suceder, y hay algunos protocolos en otros países donde eso sucede generalmente. Lo que digo con este ejemplo como muy, ¿qué dijo, Caro? Extremo. Pero lo digo muy concreto porque eso a mí me incomoda. Yo no tengo ganas de estar sola en un cuarto con una persona que le pone un profiláctico al aparato y que me lo... no tengo ganas, no sé, no tengo ganas. Pero digo, ese ejemplo extremo uno dirá, bueno, pues estamos hablando de una corrección de una maqueta. ¿De qué estamos hablando? ¿No estarás exagerando un poco? Bueno... Pero de todas maneras, justamente en esas situaciones, nosotros tenemos denuncias donde justamente el profesor le dice a un estudiante, ¿sabes que hay muchas maneras de aprobar la materia? Y se lo dice al oído, porque por supuesto no se lo va a decir con micrófono abierto en una teórica, porque entonces, cuando tenemos esa situación, me dijo, te dije, no, de ninguna manera yo no dije eso, esa chica está loca, no, entonces... Eso que vos decís de esas prácticas, y también en todo caso, si quieren, tómenlo como protección para los docentes. Mírenlo desde el otro lugar, mírenlo desde donde quieran, pero empecemos a desarticular los escenarios para evitar este tipo de cuestiones. Entonces, sí, la verdad que sí, que no te quedes sola o solo corrigiendo sí, en general la verdad es que las dinámicas son bastante grupales en los talleres, digamos, en general. Otra cosa que tiene que ver también con creo que es un régimen de la facultad, que es que los orales tienen que ser por un tribunal, digamos, tomados. Y eso no se aplica en general por la cantidad de estudiantes, por la locura de los finales orales. Yo he estado 8 horas, me acuerdo, tomando, y le tomás sola al estudiante, digamos. Bueno, pero bueno,
son medidas interesantes. Se puede llamar a otro estudiante para que esté en la mesa presente, esperando para que después termine el final y se le tome. Digo, en esto de las estrategias hay un montón de estrategias. Acá de lo que se trata es de juntos tratar de construir como las modalidades correspondientes. Por supuesto que hay escenarios que habilitan algunas cuestiones, los viajes de estudios, las fiestas de fin de año, o sea, todas estas cuestiones que están bajo el régimen de la lógica docente-estudiante o evaluadora, evaluador, ¿no? Evaluado, bueno, generan algunos límites que la verdad que son interesantes como para que por lo menos los repensemos, ¿no? Sí, me quería... Lo que pasa es que nosotros, como digamos, que ahí volvemos a lo mismo de que funciona, que es uno de los principios básicos de la universidad, que es la autonomía. O sea, acá hay hay un protocolo, ¿sí? Con recomendaciones y hay hay un principio clave de la universidad que es la autonomía de la universidad que le dice a las unidades académicas tienen que aplicar este protocolo, con quién lo apliquen, la modalidad con la que lo apliquen, la eficiencia con lo que lo apliquen. Nosotros no podemos intervenir en eso, digamos, porque respetamos la autonomía de las facultades, de las unidades académicas, y a su vez al interior de cada unidad académica está la autonomía de las cátedras. Entonces nosotros lo que podemos hacer son recomendaciones, pero no vamos a... Y la verdad que en todo caso, si me preguntan a mí, mientras que yo esté en la coordinación, digamos, de ninguna manera voy a alentar una normativa, digamos. Lo que voy a hacer es tratar de alentar prácticas responsables vinculares. Sí. Claro, después es... Exacto. Daniel Echeverry. Lo que rescato es el espíritu y el objetivo del protocolo, digamos, porque si no, si vamos por el camino de lo punitivo, de la norma, leyes especiales, leyes particulares para la UBA, leyes particularísimas para la FADU, más particulares para las carreras de diseño gráfico, de diseño, digamos, no paramos más. Entonces, digo, yo creo que las leyes y las normas están, las generales. Si hay una violación, hay una ley digamos, si hay un abuso, digamos, todas las que nombró Griselda. Creo que lo bueno del protocolo es este objetivo de no ser punitivo, sino de esta cuestión de construir comunidad y generar conciencia a partir del diálogo de esa situación de discriminación o de abuso, para que el que la cometió comprenda, digamos, que no hay más espacio para eso. El que fue víctima, digamos, si después quiere buscar, digamos, el castigo punitivo, lo tiene, porque está jurídico desde antes que existiera el protocolo, digamos. Pero creo que son acciones, me parece fundamental esta, porque, digo, uno dice, educación para el pueblo para no ser sometido. Bueno, protocolo contra el abuso y la violación para no llegar a la violación, sería, ¿no? De alguna manera, como un paralelo. Nosotros estamos bajo los regímenes también de cuando esto, por ejemplo, llega a una instancia administrativa, hay, por ejemplo, tenemos algunos todavía huecos que justamente el protocolo visibilice, que entonces son interesantes porque lo que hacen es como desafío pensar, bueno, cómo se puede empezar a trabajar en eso. Por ejemplo, el Estatuto de los Estudiantes dice que existe una falta, vos podés suspender a un estudiante por haberle faltado el respeto o haber, digamos, injuriado lo que fuera a un profesor, pero no estipula la falta de respeto entre pares, por ejemplo. Entonces no hay, ahí, por ejemplo, tenés esa situación, ¿no? Sumando lo que dice Daniel, a veces no hay que olvidar que un examen es un acto público. No hay que agregarle nada más, porque si hay alguna sospecha de alguna situación, así como un acta es un documento público, un acta de examen
Es un documento público, por eso la firmamos 3 personas, un titular y 2 adjuntos. Es un documento, un examen final en una universidad pública es un acto público y valgan las 3 redundancias. Así que si hay cualquier problema, no hay que inventar una ley nueva. Si vos tenés algún problema de algún docente, cualquier estudiante, y eso es un derecho de cualquier estudiante de esta carrera puede llamar a un compañero que presencie el examen. No hace falta inventar nada extraño, ni llamar a nadie, ni venir a nadie. Lo que pasa es que es cierto, y esto nos ha pasado, que por eso me parece que está bueno lo que vos decís, de igual empezar a trabajar en cuáles son las estrategias para poder prevenir este tipo de cuestiones, porque la verdad es que si yo soy una estudiante, no sé, un caso voy a decir, de primer año de la carrera, y se me acerca un docente y me dice, ¿sabes que hay muchas maneras de aprobar la materia? Yo no voy a agarrar y voy a decir, por favor, compañeros, vengan, me acaba de, digamos, o sea, por ahí sí, pero no puede ser patrimonio, digamos, o sea, no podemos premiar a la valiente y juzgar a la que no se animó a denunciar en su momento, digamos, o sea, la verdad es que la reacción de cada persona frente a una intimidación es tan personal y tan preciada y tan digna, digamos, de respeto que uno no puede establecer una vara, digamos, que diga, bueno, pero si no avisó, si no denunció, si no sé qué, o sea, entonces, me parece que en ese sentido sí está bueno pensar en espacios como preventivos a esa situación, ¿no? Sí. También, qué fuerte que está esto. También una cosa que existe para todos los estudiantes y que ustedes que son docentes seguramente lo saben, pero si no está bueno recordarlo a los estudiantes porque quizás ellos no lo saben, es el derecho a la revisión de los exámenes por otra persona. Entonces, si los estudiantes, capaz que en algún momento cuando tienen la evaluación dicen, bueno, pero yo quiero pedir la revisión, eso se tiene que respetar y tiene que revisarlo otra persona. Lo que sucede también es que a veces las cátedras, como no quieren pasar por arriba de los otros docentes o no sé, decir que el criterio del otro estuvo mal, por ejemplo, le dejan la misma nota y dicen, bueno, si yo confío en el criterio de esta persona. Entonces, no está mal que confíen en el criterio, pero quizás también está bueno poder ver ese tipo de cosas. No es que se está pasando por arriba de otro, sino quizás estar viendo la situación. Nada más, tampoco darle al alumno toda la potestad, pero digamos, ver la situación y también dentro de cada cátedra ver los manejos que se dan entre ellos. Además, a veces no hay una situación en la que te aprobé o no te desaprobé, digamos, y no está evaluado, no sé, no hay ahí un problema, digamos, o sea, te aprobé y también te dije una barbaridad, digamos, o sea, quiero decir, no, entonces, en ese sentido, a mí me parece que justamente la clave está en eso, es en repensar nuestras propias prácticas, ¿sí? Repensarle el modo en que después, por ejemplo, me acuerdo, un profesor dijo, uy, bueno, pero es un chiste, o sea, ¿que no se puede hacer más chistes? Y no, capaz que no. Capaz que esos chistes no se pueden hacer más. Uy, loco, pero ahora están todas como... Y bueno, por ahí sí. ¿No? Digo, o sea, sí, esos chistes que hacías hasta hace 5 minutos, dejá de hacerlos porque no, digamos, ¿no? O sea, sí. Un docente. Y el mayor problema que hay es que hay un encuentro intergeneracional entre una gran cantidad de docentes que no se han formado para ser docentes, que son muchos quienes saben, pero no saben enseñar, y otros docentes que quizás todavía no saben mucho, pero tienen más formación pedagógica. Con el camino de la formación pedagógica y sobre todo de la formación ética es la única posibilidad de que esto se revierta, porque si no es correr atrás. Igual realmente lo del protocolo es admirable, porque si no va por un lado punitivo, que en realidad yo no sé hasta dónde eso no beneficia en realidad a generaciones anteriores que se manejan de una forma bastante autoritaria, bastante despreciable en mi opinión, pero aparte con bastante desprecio no solo por mujeres, sino por hombres, o por hombres con ciertas y distintas orientaciones sexuales, también con mujeres con distintas orientaciones sexuales, no es solo una cuestión de hombre y mujer. Entonces yo me planteo, no es una cuestión en realidad de formación docente, yo creo que va a haber un recambio generacional en el cual esto cambie.
Pero tiene que haber también una instancia previa, que es desde la formación ética. Esto para mí es de sentido común, pero para otros no. Para mí de sentido común es que los piropos callejeros son una ridiculez y no tiene sentido, como tampoco tiene sentido bloquear una bajada de discapacitados. Lo voy por la calle y escucho que a una chica de 14 años en una obra de construcción le gritan cualquier cosa y tengo que pensar si rayo o no un auto porque está tapando una bajada de discapacitados. Por eso pienso, ¿no será una cuestión de formación docente el verdadero problema? Y es que hay muchos docentes que no se han formado para dar clase y por esa falta de ética tienen que existir protocolos como los que existen. Es solo una pregunta. Sí, en realidad, por un lado, sí, por supuesto, si se puede, digamos, atender desde ese lugar, me parece atendible, pero de todas maneras, nosotros también tenemos muchísimos problemas entre estudiantes, digamos, o sea, entre pares y entre las nuevas generaciones, digamos, o sea, yo trabajo también en el Nacional Buenos Aires con toda una formación docente en género y la problemática adolescente respecto a todo esto existe entre pares, digamos. O sea, quizás lo que más prevalente existe entre esto que vos decís, de esta generación, otra generación, quizás tenga que ver más con esto, con comentarios sexistas, con reproducción de ciertos estereotipos, con chistes, digamos, ¿no? O sea, pero después, la verdad es que lamentablemente lo encontramos en todos los órdenes. Nosotros trabajamos también mucho con no docentes, o sea, con lo cual, en realidad, quiero decir, esto abarca a todas las generaciones, no discrimina clase, no discrimina formación, no discrimina género, o sea, entonces, me parece que desde cada lugar, y por eso está buenísimo que lo menciones en una jornada de formación docente, digamos, por supuesto que hay diferentes maneras de abordar los problemas, entonces para la comunidad docente, por supuesto que la formación en ese sentido es fundamental. ¿Sí? Dale. Sí, no. Las mentalidades cambian en general fuera de determinados momentos, cambian más lentamente que las normativas. Y hay climas de, por una parte está la lucha de las mujeres por sus derechos, porque capaz la máxima autoridad del país dice que cuando una mujer dice que no, no le gusta. Yo quiero oír, pero no te escuchan. Sí. Bueno, pero... Claro, bueno, por eso, el tema de cómo se construye la autoridad y ahí el tema de la legitimidad, ¿no? De quién considera una autoridad y para qué. Parece que ahí sí, y volviendo a la cuestión de la autonomía, creo que justamente si hay algo que tenemos los docentes dentro de un taller es autoridad. Y justamente lo que se trata es de no abusar de esa autoridad. Entonces, me parece que para legitimarnos como autoridad, lo que tenemos que tratar de construir justamente es una cultura donde no exista el abuso en ningún orden y específicamente en lo que atañe a nuestro trabajo en la unidad, bueno, a cuestiones referidas a la violencia y a la discriminación de género, ¿no? Sí. Te quería hacer una pregunta. A ver, ¿ahí se escucha? No, justamente estaba pensando, en función de lo que decías, que algo que sufrimos, no sé, supongo que todas las carreras, en relación al trabajo en equipo, y que no hay ninguna asignatura sobre trabajo en equipo, ¿no? Entonces, medio que los estudiantes aprenden a los ponchazos a trabajar en equipo, y esos trabajos en equipo generalmente suelen generar momentos de mucha crisis hacia adentro de los equipos. Y el año pasado, creo que fue el año pasado, me pasó de una situación así con
una alumna que me dijo que un integrante del propio equipo le había, digamos, como que había habido una situación que ella sentía de violencia de género. Y como tantas otras situaciones, digamos, de violencia o de problemas internos de grupos, uno trata de solucionarlos y de que el grupo, a ver, hablemoslo, qué fue lo que pasó acá, y creemos, digamos, lo charlamos entre todos y más o menos se solucionó. Ese problema, como tantos otros que uno permanentemente se enfrenta en la vida docente, me quedé pensando, digo, tal vez yo no estoy capacitado para eso. Digamos que yo ni me di cuenta, digamos, tal vez en ese mismo momento yo tendría que haber derivado a los chicos para con ustedes, como decir, bueno, si esto me está planteando este problema en particular, ¿por qué no se acercan o nos acercamos juntos? No lo sé, me lo pregunto ahora. Creo que acá la clave es si en algún momento le preguntaste a ella si se sentía reparada con tu intervención o si sentía que era insuficiente, porque me parece que de eso se trata. Nosotros la verdad es que ojalá, digamos, cuando de eso se trata, digamos, de acompañar a las personas y de trabajar para resolver los problemas. Si ustedes los pueden desarticular, por supuesto que nosotros estamos abiertos, recibimos permanentemente llamados yo recibo inclusive a mi celular, no sé por qué, pero digo, llamados de docentes, de preguntas, de consultas. Mira, frente a esta situación, la verdad dudo, no sé, o sea, sucede muchas veces porque funcionamos también en ese sentido como, ojo, acá igual hago un paréntesis, no asesoramos abusadores. Digo, por las dudas, aviso, no respondemos llamados de atención y asesoramiento a cómo responder frente a las denuncias. Ahí no asesoramos, nosotros acompañamos a las denunciantes, ¿no? Pero quiero decir, sí, por supuesto que nuestro trabajo es para la comunidad, con lo cual sí trabajamos asesorando, viendo, pero me parece que muchas veces justamente ustedes, los docentes, son los que saben cómo desarticular algunas situaciones. El punto es tomarse el trabajo de hacer la pregunta. De hacer la pregunta de qué es lo que a vos te repararía y quizás sabiendo que existe la unidad de género, sumar a la pregunta eso, o sea, ¿conocés que está la unidad de género? No es, digamos, yo no me estoy corriendo el problema, inclusive los puedo acompañar o no sé, ¿qué te parece? ¿Te parece que así lo podemos resolver? Si vuelve a pasar o si te sentís incómoda, tenés este recurso, tenés esta herramienta, yo como docente te informo que esto existe. Y a mí se me ocurrió desarticularlo de esta manera, pero si a vos esto no te termina cerrando, o te seguís sintiendo incómoda o te sigue pareciendo que esto no está bueno, te propongo que consultes a la unidad, digamos. Me parece que ni una cosa ni la otra, me parece que se trata de ir viendo, y ante la duda me parece que la mejor manera de sacarse la duda es preguntarle a la persona afectada. Digamos, preguntarle a la persona afectada, no ir por sobre la persona sacando conclusiones. Digamos, digamos, uno no es un experto en el otro, es el otro el que construye su propia manera de repararse. Y lo único que hace uno es poder brindarle las herramientas existentes para esa consolidación, digamos, pero de eso se trata justamente, porque si no, también es ubicar, y es lo que para mí ideológicamente es una cagada, es hablar de víctimas, digamos, o sea, en esta idea de, así como no construyo a los monstruos, porque no existen, porque lamentablemente está tan naturalizado que es tu amigo, tu papá, tu primo, tu hermano el que hace eso, tampoco armemos la construcción, armemos a la víctima, porque también ahí empiezan a operar otras cuestiones que son muy complicadas que tienen que ver con la buena víctima. Hay buenas víctimas y malas víctimas, ¿no? O sea, se construye, ya lo hemos visto, digo, ¿no? ¿Cómo se construye esta idea? Entonces, a mí me parece que de lo que estamos hablando es de personas que se han visto afectadas y que lo que hay que hacer es consultarles si están bien, si están reparadas o no, y contarles, y por ahí pasan por todo el proceso, y siguen sin sentirse reparadas tampoco estoy diciendo que nosotros seamos, digamos,
el punto final, pero bueno, por lo menos quizás contamos con más recursos y como atendemos cuestiones más específicas, digamos, en ese sentido. No sé si te contesté, pero... No, hace unos días, desde la carrera de Imagen y Sonido, nos mandaron un GIF para incorporar en algunos teóricos esta información que vos diste para que sea una forma de difundir. Quería saber si este tipo de charlas también están pensadas, sé que igualmente por ahí somos un montón de cátedras, pero si están pensadas llegar al aula. Nosotros hacemos charlas en los talleres es así, hacemos charlas en los talleres que nos piden y nos invitan, y en los talleres en donde hubo alguna situación, digamos. En ambas, en general, vamos y charlamos y contamos. En los talleres donde hubo alguna situación, se les pide expresamente que queremos ir y que nos cedan, aunque sea 10 minutos, para dar como la información. Pero hemos sido invitados a muchos talleres, inclusive a talleres donde hemos dado clases, después meses posteriores se han dado un montón de situaciones, quiero decir, en el sentido de que lo que quiero también transmitir es que yo, digamos, no hay una receta, ni, ¿no? En esto un poco de, digo, ni la normativa, nada, ni la letra te va a salvar de lo que son los vínculos, entonces por eso me parece que es asumir un poco también la responsabilidad de cada uno, porque en esto es un poco eso, pero sí, por supuesto, estamos... es nuestro laburo, digamos, así que sí, por supuesto. Bueno, sí. Sí. Yo te escucho, pero por ahí no te escucho. En caso de referirnos a una situación laboral en la cual ustedes derivan, o sea, porque quizás no se da, yo sufrí un acoso laboral en el marco de una institución pública que no depende de la Universidad Nacional, o sea, de la UBA. Diría más que no de corte sexista, sino de corte prepoteo, no sé cómo llamárselo. Lo digo en criollo, abuso de poder. Sí, de autoridad. Perdón, tómatelas, empujar de un aula. Te quiero. Bueno, ustedes derivan dentro del marco de lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Yo por eso te pregunto. Sí, sí. De hecho, también ahí siempre a veces se corta fino, ¿no? Porque digo, ¿dónde, cuándo? En general muchas veces digamos, es abuso de autoridad, pero bueno, casualidad, el abuso de autoridad se da hacia una mujer y el que comete el abuso, ¿no? Es un varón. O sea, sin embargo, a veces no. Exacto, por eso. Pero en esos casos, de todas maneras, o sea mujer o sea varón, digamos, entra dentro de lo que es acoso laboral, abuso de autoridad, ese tipo de cosas, y nosotros hacemos, sí, por supuesto, la derivación. Nosotros hacemos la derivación de todo lo que venga, porque lamentablemente a veces vienen cosas porque la facultad es grande, somos un montón, hay un montón de quilombos en todos lados, de miles de matices, y no sé, caen porque, qué sé yo, porque sí. Entonces, nosotros no cerramos la puerta a nadie, pero no hacemos un seguimiento de lo que no nos corresponde, porque si no, ahí estaríamos nosotros abusando de nuestra autoridad o de nuestras responsabilidades, y tampoco corresponde eso, digamos, ¿no? No, por favor. Bueno. Igual nada, la seguimos, la idea era una charla informativa, la unidad está abierta para comentarios, dudas. Gracias.